me indican cuando. Ok, nos toca ver, y qué bueno que coincidió con la PTU, ok. La PTU, bueno, pues sabemos, a grosso modo, fiscalmente hablando y laboralmente hablando, que debemos de repartirla si eres persona moral en el mes de mayo y si eres persona física en el mes de junio. Aquí vamos a ver quiénes están obligados, quiénes no están obligados, hasta qué montos están obligados, también qué trabajadores tienen derecho y qué trabajadores no tienen derecho a este reparto de utilidades. ¿Ok? Entonces, si les parece bien, voy a comenzar y con el artículo 117. Para los que se conectaron, pues bienvenidos. Artículo 117. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Todos nosotros sabemos que, bueno, fiscalmente hablando, es el 10%, ¿verdad? ¿De qué? De el cálculo de la obtención de la utilidad de la empresa. No me voy a meter ahorita con la parte fiscal porque no es curso de PTU. Nada más quédate con eso, que es el 10%. ¿Vale? Ese 10% se tiene que repartir, obviamente, en dos momentos, o más bien con dos condicionantes. Una es por el salario devengado del trabajador y otra por los días laborados de todo ese año. Insisto, no me voy a meter en el aspecto fiscal porque no es curso de PTU, fiscalmente hablando. Artículo 118. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. Bueno, este es un estudio que, como ya lo estamos viendo, lo hace la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores a las utilidades de la empresa. Esta Comisión Nacional no la confundas con la Comisión Mixta, son cosas diferentes, ¿ok? Pero bueno, al hoy por hoy, durante muchos años, al menos hasta donde yo me acuerdo, siempre ha sido el 10%, no ha variado. ¿En algún momento puede cambiar este porcentaje? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque dependerá de estos estudios que haga la comisión que acabamos de mencionar. Artículo 119. La Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 587 de esta misma ley y siguientes. Bueno, ahorita no nos vamos a meter en eso. Artículo 120. El porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los efectos de esta ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí sí voy a hacer una pausa. Hay empresas que no están obligadas al reparto de la PTU por esta condicionante, porque no generaron ingresos por más de 300,000 pesos. No está hablando de utilidad. La ley del impuesto sobre la renta habla de ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos, chicos, de una empresa? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuál es la diferencia entre ingreso y utilidad? Eso sí lo saben. La utilidad es el excedente, ¿no? Que obtiene la empresa. El excedente. Bueno, te refieres a lo que es mis ingresos menos mis deducciones y eso es lo que es mi utilidad conforme estado de resultado. ¿A eso nos estamos refiriendo? Sí. Ok, muy bien, se tiene la idea. Eso es importante. Ajá, no es el excedente, más bien es la diferencia entre el ingreso menos las deducciones autorizadas. ¿Vale? Entonces, esa va a ser mi utilidad, obviamente, pues antes de impuestos. Entonces, ya vimos qué es utilidad. Ahora, ¿qué son ingresos?
¿Cuáles son los ingresos? ¿De dónde provienen los ingresos de una empresa? Cualquiera que sea su giro. ¿De dónde provienen? De las ventas, ¿no? De las ventas. Por lo tanto, la ley del impuesto sobre la renta te dice, todas aquellas empresas, sean físicas o morales, ahorita no nos vamos a meter en qué régimen se encuentran. Quédate nada más ahorita con eso. Todas las empresas, sean de personas físicas o sean de personas morales, cuyo ingreso anual no haya excedido de 300,000 pesos, no está obligado al reparto de utilidades. ¿Ok? No te está diciendo utilidades por menos de 300,000 o hasta 300,000. Te está hablando de ingresos. Porque, fíjate, pudiste no haber tenido, o haber tenido una utilidad muy bajita, que no te excedieran los 300,000. Entonces tú me vas a decir, es que yo no tuve utilidades por 300,000 pesos, por lo tanto no estoy obligado a reparto. No. Eso no es la condicionante. La condicionante es que no excedas de ventas por más de 300,000 pesos. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier empresa, y eso lo vamos a ver conforme vayamos viendo los artículos, cualquier empresa que tenga empleados y obviamente que sea lucrativa, está obligada al reparto de utilidades si excedió de ingresos generados por más de 300,000 pesos. Y obviamente que no sea empresa de nueva creación. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esta empresa, aunque tuviera un solo trabajador, está obligada a la comisión. Vas a decir, ay, nada más soy yo y mi empleado. No importa. Tienes que hacer todo el protocolo de hacer tu plan de reparto de utilidades. Y no lo digo yo, lo dice la Ley Federal del Trabajo. Aquí no dice, ay, mira, pues de tantos a tantos la creas. ¿No? ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Bueno, voy a proseguir. Luego, dice, pues aquí te dice, para los efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Por eso es que hice esta observación. De los 300,000 que son ingresos, no es utilidad. ¿Vale? Artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón ante el SAT. Recuerda, tu patrón tienes que presentar a la comisión mixta dentro de un término de 10 días contando a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual. Vas a tener que presentar y entregar a los trabajadores copia de la misma. ¿De cuál misma esta vez? De la declaración anual. No, es que en mis políticas está estrictamente prohibido que yo le entregue información confidencial a los trabajadores. No, discúlpame, pero perdóname. En este caso, la declaración anual es obligatorio que la pongas en lugares visibles y que le entregues una copia a cada trabajador. No es si quieres, no es si puedes, no es si te acordaste. Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales deban presentar al SAT quedarán a disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia secretaría. ¿A qué se refiere con esto que te dice anexos? Si tú hiciste modificaciones, o sea, metiste complementarias en la declaración anual, también tienes que presentársela al trabajador. Vamos a suponer que presentaste la normal y que te salió una utilidad gravable y que de ahí, bueno, partiste para hacer todo tu cálculo de ese 10%, y vamos a suponer que hubiera salido 1,000,000 de pesos a repartir a los trabajadores, ¿no?
en su conjunto. Pero llegó a lo mejor una auditoría o te auditaron internamente o te diste cuenta, contador, que te equivocaste, ¿no? Y que vas a tener que meter una complementaria. Cuando tú estuviste obligado a presentar dentro de los 10 días siguientes a partir de la presentación de la declaración anual, resulta que tú le diste la declaración normal a ese trabajador. La normalita, el $1,000,000. Pero después tuviste que meter complementaria por lo que tú quieras antes de orden. Dice que tendrás que hacerlo dentro de los 30 días siguientes a que hiciste esa complementaria, tendrás que presentarles ahora la nueva. Oye, Betsabeth, pero es que me van a objetar y me van a revisar hasta por debajo de las piedras esa misma comisión, porque resulta que en vez de ser $1,000,000 a repartir, nada más van a ser 300,000 pesos, 400,000 pesos. ¿Disminuyó? Bueno, pues entonces ese es el precio que se paga por no presentar bien la declaración normal. Y entonces esto va a ser todo un rollito, ¿eh? Porque obviamente los trabajadores van a decir, oye, ¿y cómo no sabemos que estuviste haciendo ahí cosas indebidas para bajar la base? Y acuérdate, si ellos no están de acuerdo, van a ir a conciliación, a los centros de conciliación, y quien te va a auditar esos cálculos ahora va a ser el tribunal laboral. Porque todo lo que sea en decremento al derecho del trabajador en cálculos erróneos, ahora tendrás que demostrar con papeles de trabajo y toda la materialidad el porqué de $1,000,000 bajó a 400,000 pesos. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que están haciendo. Si piensan que porque metieron complementaria ya no están obligados a presentar la complementaria a los trabajadores, no es verdad. Aquí te está poniendo inclusive los plazos en los cuales tienes que entregar tanto la normal como la documentación complementaria. Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos. O sea, traducción, estos trabajadores no pueden ir a decirle a nadie los datos de esa declaración anual, porque obviamente son datos confidenciales. Por eso es que la comisión, por eso tienes que hacer la comisión mixta, quienes van a ser los representantes de esos trabajadores. También tienes que dar todo el proyecto de la participación de las utilidades y obviamente pues tienes que meter estas cláusulas. Obviamente si el trabajador no está de acuerdo y va y presenta su queja en individual o en su conjunto al centro de conciliación, no está violando el derecho, perdón, el aviso o contrato inherente o intrínseco de la no divulgación, porque está en su derecho de irse a quejar. O sea, a esto se refiere a que no puede ir con la competencia y decirle, ah, mira, me dieron la declaración anual de esta persona, de este patrón, y yo quiero publicarlo para que todo México se entere. No, así no es. Dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo, obviamente si hay sindicato, o la mayoría de los trabajadores de la empresa, recuerda, nadie te obliga a estar sindicalizado. Nadie, y sobre todo ahora con la reforma, no te pueden obligar a sindicalizarte si no es tu deseo. Pero sí puedes hacer una coalición. Una coalición es un conjunto de trabajadores que no necesariamente debe de estar sindicalizado. Por eso aquí dice, dentro de los 30 días siguientes, el sindicato o la mayoría de los trabajadores, o sea, la coalición, podrá formular ante el SAT las observaciones que juzgue conveniente, o sea, que no están de acuerdo. La que tendrá la obligación de responder por escrito, o sea, el SAT, una vez que concluya los procedimientos de fiscalización, de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación. Entonces, no nada más te va a auditar el Tribunal Laboral, también te va a auditar Hacienda.
Y ahí tú sabrás si tienes todo tan transparente que puedas decirle al SAT, sí, con mucho gusto, pásale y revísame todo lo que quieras. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría, o sea, por el SAT, no podrá ser recurrida por los trabajadores. O sea, si el SAT dijo sí, los datos son correctos, las cifras son correctas, ya audité y si efectivamente procede la disminución de esa PTU o no, sabes que sí es correcto ese millón, aunque tú veas que hay muchísimo más dinero porque el hijo del dueño trae un Porsche negro alas de gaviota, pues ni modo, sí procede. Entonces no se va a poder, ¿qué? Apelar esa decisión, porque el SAT ya auditó. Dentro de los 30 días siguientes a la resolución emitida por el SAT, el patrón dará cumplimiento a la misma. Ahora sí, aunque el patrón impugne, le diga el SAT, ¿sabes qué? No, para mí no procede la disminución del 1,000,000 a 400,000 y ya di la resolución que sí tienes que repartir el 1,000,000, suponiendo que hubiera sido la normal, que no proceden las complementarias o que en su defecto ese 1,000,000 bajo la auditoría del SAT se convierta a 2,000,000. Si el SAT dice que son 2,000,000, 1,500,000, 1,000,000, lo que sea, por lo pronto tendrás que darle cumplimiento. Ya después lo impugnas, pero el SAT te va a obligar a que repartas ese 1,500,000, ese 2,000,000 o ese 1,000,000. Si como resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la resolución, o sea, se amparó, agarró un súper abogado, les echó para atrás lo que haya dicho el SAT, ¿qué va a suceder? Resulta que ya se los repartí, porque el mismo SAT me obligó a repartirlo. Ok, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores, ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente ejercicio. Y va a ser todo un rollito. Porque obviamente todo esto que yo aquí te estoy platicando, estamos analizando, tú también se lo tienes que dar a conocer a la comisión mixta. ¿Qué va a suceder si yo gano ese juicio? Cuando llegue el siguiente ejercicio fiscal, si es que hay utilidades, pues ya no te voy a pagar nada. O solamente te pagaré la diferencia de lo que ya te pagué en el ejercicio anterior. Lo anterior, a excepción de que el patrón hubiese obtenido de la Junta, bueno, en este caso ya de los centros de conciliación, la suspensión de reparto adicional de utilidades. Si el patrón, a través ya del tribunal también, él puede decir que no era así esto, bueno, pues entonces aquí dice, a excepción de que el patrón ya en el tribunal laboral, porque ya no es Junta, en el tribunal laboral, él haya obtenido la suspensión de reparto adicional de utilidades. O sea, no nada más va a tener que impugnar ante el SAT, también va a tener que impugnar ante el tribunal laboral. Y obviamente, pues todo esto es dinero que el patrón va a tener que invertir en abogados. Hay que tener de verdad, chicos, para aquellos que determinen la PTU en una empresa, yo te invito de verdad a que aprendas a hacer bien el cálculo, tanto de cómo llegar a ese 10%, cómo repartirlo, tu proyecto, tu comisión mixta, tu todo, porque si no te lo van a echar para atrás y estas son las consecuencias. ¿Vale? Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite de objeción de los trabajadores. Independientemente de que haya pleito, no haya pleito, lo que sea, tú estás obligado a repartirlos. En el caso de personas morales, se presentó al último día, o sea, el 31 de marzo,
Tienes 60 días siguientes. Cuando son 60 días siguientes, se refiere a 60 días hábiles, ¿ok? No días, perdón, a 60 días naturales, no días hábiles. ¿Okay? Y si eres persona física, cuando la presentaste el 30 de abril. Por lo tanto, también tendrás ese mismo conteo de 60 días hábiles, más bien, perdón, naturales. Oye, Betsabeth, es que yo no la presenté en marzo, la presenté hasta abril, la de persona moral. Por lo que tú quieras, la presenté a destiempo. Entonces yo voy a hacer mi reparto hasta junio, aunque sea persona moral. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque este mismo artículo 122 te está diciendo que es a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Traducción, la fecha en la que estás obligado a presentarlo. No es hasta que tú quieras. ¿Por qué? Porque muchos contadores lo que hacen es lo siguiente. Le hicieron su proyección, ya todo lo que tú quieras, ahorita no hay dinero, por lo tanto, bueno, pues démosle tiempo al tiempo. Presenta el anual, persona moral, hasta julio, agosto, ahora sí que casi rogándole al cielo que no me llegue la carta de invitación junto con la multa y demás, preséntala en agosto, patrón, para que te avientes 60 días naturales más para que puedas repartir la PTU. No. Podrás no haber pagado la declaración anual, pero sí tienes que hacer el reparto. ¿Sabes? Pero si no presenté la declaración anual, ¿cómo les voy a dar copia a esos trabajadores del anual? Pues muy sencillo. Como los trabajadores. Mira, a lo mejor el trabajador no le importa cuánto le retengas de ISR, a lo mejor el trabajador no le importa tus manuales, ni tus políticas, no te importa nada, pero te lo juro que todos los trabajadores en este país saben cuándo se reparten utilidades. Cuando ellos empiezan a ver que no hay reparto, que no hay movimiento, que no hay creación de comisión mixta, van a ir a quejarse al centro de conciliación. Y entonces vas a tener un gran problema, tanto con el SAT como con el tribunal laboral. Así que espero que ustedes, obviamente yo sé que ustedes no, pero esperemos que ustedes no conozcan a nadie que hagan sus super estrategias fiscales, porque pues, es la consecuencia. Ok. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, o sea, ese 10%, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Miento, me equivoqué. Cuando el monto, vamos a poner, llega la auditoría, Hacienda se determina un monto mayor, sin que los trabajadores se hayan ido a quejar. ¿Cómo se van a dar cuenta? A lo mejor los trabajadores, pues tal vez en su ignorancia o en su afán de no pelear o lo que tú quieras, o en su conformidad, te dicen, bueno, sí está bien, ya nos tocó a repartir el mismo millón de pesos. Ni vamos a pelear, mira ya, ahora sí que como está la situación en el país, pues lo que caiga está bien. Bueno, está bien. Pero resulta que Hacienda llega, te hace una auditoría, ahora sí que tiró la ruleta y fuiste el afortunado, y te determina un monto de utilidad gravable mayor. Esto que te haya determinado Hacienda, tendrás que repartirlo adicional a los trabajadores, porque tú nada más tienes contemplado el millón. Voy a poner que te lo elevó la base gravable a 1.800.000, entonces falta por repartir, ¿no? Bueno, pues entonces ese reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede en firme, garantizándose el interés de los trabajadores. O sea, tú la vas a pelear, patrón, y va a quedar suspendida hasta que tú pues, no la ganes.
Si la ganas, pues chévere, ya no les pagaste nada. Pero si la pierdes, queda garantizado el interés de los trabajadores hasta que después de 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé, a ti te digan, ¿sabes qué? Perdiste el juicio. Entonces, hasta de 2 años, 3 años, 4 años, no lo sé, tendrás que darle a esos trabajadores el adicional que quedó suspendido por el tiempo que haya durado el juicio. ¿Vale? El importe de las utilidades no reclamadas en el año siguiente en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. ¿Esto qué significa? Después de que mandaste tú correos a tus ex trabajadores, que publicaste en redes sociales, en tu Facebook, inclusive en tu propia página web, que les hiciste llegar por donde todos los medios habidos y por haber a los ex trabajadores, que también, ex trabajadores que hayan tenido derecho a este reparto, porque también hay trabajadores que no tienen derecho, lo vamos a ver más adelante. Ajá. Ya, les dijiste por todos los medios, escribiste hasta en el cielo que hay reparto. Pero hay trabajadores quizás ya murieron, quizás ya no les importa, quizás se fueron a trabajar al extranjero, o de plano dijeron, sabes que ya no quiero nada de la vida y me fui a vivir a la punta del cerro. Ok. No las reclamaron. Aquí te está diciendo la regla del juego. ¿Hasta cuánto tiempo tiene un trabajador para reclamar utilidades? Hasta 1 año. Su derecho prescribe hasta 1 año después. Nadie fue a reclamarlas, es más, ni siquiera sus deudos, sus beneficiarios, nadie fue. Ok. Entonces, esa PTU que no se repartió, la vas a sumar a la utilidad del año siguiente. Por eso es que en la declaración anual viene un campo que dice PTU no repartida. Si la han visto, ¿no? Aquellos que son contadores. ¿Sí dice o no dice? ¿Nadie de aquí es contador? No, yo no. ¿No? ¿Aquí hay ahorita puros administradores? No. Sí, yo soy administradora. Bueno. Quizás no la han visto, quizás no es su área. Pero ahí en la declaración anual de las personas morales y de las personas físicas, dice un campo, PTU no repartida en el ejercicio. O sea, no en ese ejercicio, se refiere al ejercicio anterior. Y ahí ese monto se tiene que sumar, se tiene que colocar ahí y por lo tanto te aumenta la PTU que vas a repartir. O sea, también vas a acumularla para el cálculo. Entonces, en el ejemplo que estábamos poniendo, a lo mejor hubo una PTU que no se repartió por 300,000 pesos, de que nadie la fue a reclamar, y tú tienes ese millón, pues entonces vas a tener que hacer el cálculo sobre 1,300,000. Por eso es que tienes que tener todos tus controles internos. Y en tu contabilidad, para aquellos que están en la escuela de contabilidad, cuando nos toque ver eso, pues obviamente tú lo tienes ahí como un pasivo. Lo tienes como acreedores. Subcuenta, más bien cuenta de mayor, PTU no repartida, o pendiente por repartir. Subcuenta, todos los nombres de todos los trabajadores que no fueron a recoger su PTU. Y es una cuenta de pasivo. Pero bueno. ¿Vale? Bueno, ok. Entonces, luego acá, artículo 123. La utilidad repartible se dividirá en 2 partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y la segunda parte se va a repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Aquí vale la pena detenernos un momento. Te está diciendo número de días trabajados. No te está diciendo el número de días que haya estado en el trabajo. ¿A qué voy?
Tu trabajador estuvo desde enero hasta diciembre. O sea, entró bueno, no entró, más bien digamos, entró el año antepasado y entonces todo 2022 laboró, ¿no? De enero a diciembre. ¿Está bien? Si laboró los 365 días, menos obviamente sus días de descanso, los días festivos, vamos a suponer, te voy a dar una cifra de ahí, 355, porque los otros días fueron días festivos y fue, ¿qué más te gusta? Bueno, pues sí, días festivos. Lo voy a dejar así. Bueno. O se fue de vacaciones, o lo que tú quieras, pero al final fueron los 365 días. Bueno, entonces le vas a calcular sobre 365 días ese trabajador. Pero ¿qué ocurre si ese trabajador tuvo ausentismos, tuvo incapacidades por enfermedad general, tuvo accidente no derivado de una relación laboral? Estoy hablando ahorita nada más de varones, ¿eh? Me voy a dedicar solamente a varones, a trabajadores varones. Todos esos días que el trabajador no laboró, no los trabajó, se los tienes que restar. Hay mucha diferencia entre un permiso con goce de sueldo y un permiso sin goce de sueldo. Un permiso con goce de sueldo, tú lo timbraste y se lo pagaste, ¿correcto? Por lo tanto, para el SAT y para la Secretaría del Trabajo, en este caso el Tribunal Laboral, son días que él trabajó porque se lo pagaste, aunque él no haya ido. Por lo tanto, no puedes quitárselo de la primera parte para hacer el cálculo. Eso pasa cuando los patrones se quieren ver bien buenas personas, que aunque no hayan asistido, les pagan el día. Yo lo que te puedo recomendar es que todos los permisos que el trabajador quiera tomar son sin goce de sueldo, porque es lo justo. Bueno, trabajadores varones. También, igual, enfermedad general no computa para PTU. Si el trabajador por andar chacoteando le pasó algo y le dieron incapacidad por un accidente no derivado de relación laboral, tampoco se computa para el cálculo. Ahora me voy con las mujeres. Mujeres embarazadas que se fueron el pre y el post, sí computa para cálculo de PTU. Vacaciones para ambos sexos, computa para PTU. Accidentes de trabajo, claro que computa para PTU. Enfermedad de trabajo, computa para PTU. Betsabeth, ¿y los permisos por paternidad computan o no computan para PTU? Yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿computan o no computan para PTU? Porque tienen goce de sueldo. Entonces, ¿computa o no? Sí. Sí, sí computan. ¿Por qué? Porque es un permiso, porque es un derecho que tiene el trabajador de faltar, porque la misma ley se lo da. Por lo tanto, no se lo puedes descontar. Y por lo tanto, es un permiso con goce de sueldo y computa para PTU. ¿Queda claro? ¿Sí? Solamente una pregunta, no entendí bien lo de los permisos. ¿Con goce de salario computan? Sí, porque se lo estás pagando, se lo estás timbrando. Ok. Por eso es que yo les sugiero que los permisos son sin goce de sueldo. ¿Y los permisos sin goce de sueldo en la nómina aparecen como falta? Sí, claro, por supuesto. Ok. El trabajador no fue a laborar, por lo tanto faltó. O sea, es una falta justificada, pero él no fue a laborar. Ok. Muchas gracias.
De nada. Por eso tienen que tener sus formatos, tienen que tener su control interno con formatos y formularios donde él, de su puño y letra, les ponga ahí que solicita un permiso sin goce de sueldo porque se va a ausentar y él te tiene que poner el motivo, ¿eh? Si él miente o no miente, eso es problema de él. Lo importante es que a ti te ponga ahí que te pide un permiso por el día de mañana 20 de mayo, que le firme, que le ponga su huella digital y que venga firmado por el jefe directo. Y eso se va para expediente. Ahí ves a ver hasta con huella digital. Hazme caso, por favor. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Vale. Luego nos vamos aquí a la parte de, pues, de la segunda forma de repartir, bueno, no la segunda forma de repartir, más bien el segundo monto a repartir, ese va a ser en proporción a los salarios devengados. Traducción. Eso te tiene que cuadrar porque te tiene que cuadrar. Si tú me dices que trabajó los 365 días del año porque a Betsabe le da un chorro de flojera estar viendo cuántas faltas y además de choca andar que le firmen formatos, ya métele todo ya los 365. Está bien. Salarios devengados. ¿Qué es un salario devengado, chicos? Ella se ganó, ¿se puede decir, no? Correcto. ¿Y cómo se gana ese salario? Trabajando, ¿no? Correcto. Y si no me cuadran los montos de salarios devengados contra los días laborados, porque me da muchísima flojera estar haciendo formatos. Pero en el salario sí me pongo bien abusada, porque pues sacó obviamente mi historial, digo, no sé ustedes cómo lleven sus controles, si lo van a sacar de un Nomipac o no lo sé. Yo no sé sus controles internos. Van a decir, ok, a ver, espérate, timbré a este trabajador todo el año, pero aquí sí le consideré las faltas. Entonces, durante todo el año devengo, por darte algo, 300,000 pesos. Esos 300,000 pesos corresponden solamente a 360 días, por ejemplo, 360 días laborados. Espérame, ¿y por qué acá en días trabajados le pones 365? ¿Y por qué en salarios el cuadres corresponde a 360? Si un trabajador se te pone abusado, te la va a voltear, porque te va a exigir que se lo ajustes a 365 días. Y ahí te va la otra. Aguinaldo. A todo mundo le da tanta flojera hacer la parte proporcional que dice, ay, no, pues ya, o sea, todo el año, estuvo todo el ejercicio, pues sus 15 días de aguinaldo. El aguinaldo también es a salario, a tiempo de vengado, a salario de vengado. Tú trabajaste 360 días solamente porque los otros 5 días te la pasaste chacoteando y no quisiste venir. Entonces, tiene que ser a proporción de días efectivamente laborados. Por lo tanto, tu base para PTU en ambas, en las dos partes iguales, debe de cuadrarte con los días que estás dando de aguinaldo en proporción. 360 días para días laborados, 360 días para salarios devengados, porque te tiene que cuadrar la cantidad, y 360 días por el cálculo del aguinaldo. Ese es tu cuadre de papel de trabajo de PTU. Aguinaldo. ¿Se habían puesto a pensar en esto? No. Pues ahí está. Tiene lógica, ¿no? Cuando ustedes hacen su proyecto de reparto de utilidad,
tienen que mostrar ahí cuántos días laboró cada trabajador, cuánto gana cada trabajador y lo que le corresponde a cada trabajador, porque tienen que mostrar a esa comisión cómo van a hacer el cálculo, sobre qué bases lo van a hacer. La comisión lo va a revisar y si algún trabajador no está de acuerdo o entra a los círculos de lectura, pues te la va a hacer efectiva. Y acuérdate, ¿cuánto tiempo tiene el trabajador para poder exigir su derecho de los faltantes? Hasta 1 año. Además de que va a ir a chillar al centro de conciliación. ¿Vale? Artículo 124. Para los efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Y aquí nuevamente reitera que el trabajador te firme que está de acuerdo, que le pagues por transferencia, cheque o como sea. Eso es otro show. Pero al dejar del trabajo, siempre el pago debería de ser en efectivo. Bueno, por cuota diaria. ¿Ok? Aquí no es salario diario integrado. Aquí es solamente cuota diaria. Si él gana 300 pesos diarios, es sobre eso tienes que hacerle el cálculo. Obviamente 300 por todos los días que haya trabajado, ¿no? ¿Se entiende? No se consideran como parte de él, o sea, del salario. En este punto, para PTU, gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, eso ya lo revisamos, ni las sumas que reciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario, o sea, tiempo extra. Traducción, no es sobre salario diario integrado, es por cuota diaria. En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Entonces, aquellos trabajadores que sean por unidad de obra o por retribución variable, tienes que tomar el promedio de todos sus pagos quincenales, mensuales, diarios, no sé cómo le pagues. Hay que sumarlos todos y dividirlos entre 365. Si es que trabajó todo el año. Pero si nada más trabajó 320 días porque los otros 45 se la pasó chacoteando, pues entonces tendrías que tener tu control igual que acá. Entonces, en vez de ser entre 365 la división, pues tendrá que ser entre 300, ¿qué te dije? 320, ¿no? Por eso es que tiene que llevar sus controles. Artículo 125. Para determinar la participación de cada trabajador, se observarán las normas siguientes. 1. Comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Y van a formular un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible del establecimiento. Traducción. No es si quieres, no es si puedes, no es si te acordaste. Tienes que poner eso, ese proyecto, en todos los lugares visibles del establecimiento, del local, de la empresa, de como quieras llamarlo. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión las listas de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. ¿Ya te fijaste? Entonces un trabajador te va a decir, oye, no es cierto, aquí tú dices que yo nada más laboré 360 días y eso no es verdad, yo trabajé todo el año. ¿Por qué dices que falté? Si tú me diste permisos con goce de sueldo. Ah, no, es que sí, te lo digo goce de sueldo, pero no veniste a chambear. Sí, pero aquí en mi nómina, mira, en todos mis FDIs, dice que me pagaste todas las quincenas completas. Entonces yo, aunque tú digas que no, me las pagaste.
Por ende, ante el tribunal, bueno, primero, ante el centro de conciliación, son días laborados. ¿Vale? 2. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, va a decidir el inspector del trabajo. O sea, van a ir al centro de conciliación y ya, todo lo que acabamos de platicar. 3. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente. ¿Cuánto tiempo tienen para ir al centro de conciliación? 15 días. Si después de 15 días ellos no hacen nada o se les pasa el plazo, ellos ya no pueden hacer ninguna observación. O sea, el que calla otorga. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión. O sea, ¿cuál comisión? Pues la comisión mixta. Dentro de un término de 15 días. O sea, nada más tienes hasta 15 días para chillar. Después ya no chilles. Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades ¿quiénes? Fíjate que ahí, en estos días, creo que fue antier, estaba viendo ahí en Facebook, una publicación en un grupo en el que estoy. Y justamente era de materia laboral. Y una señora, bueno, porque ella sí se expresa, dice, bueno, yo pensé que era una señora, dice, es que díganme con quién puedo, oriéntenme con quién puedo ir a quejarme, porque mi marido dice que la empresa no va a repartir utilidades. Y así lo pone la señora, ¿eh? Y todas las empresas están obligadas al reparto de utilidades. Y obviamente esa empresa generó utilidades. Entonces yo quiero ir a que alguien me diga el por qué no va a repartir. Bueno, ahí te das cuenta que la señora pues no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Y está bien, no está obligada. Quizás la señora pues es una ama de casa y pues no tiene ese conocimiento. Ahorita vamos a aprender o a recordar quiénes están exceptuados. 1. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Fíjate, aquí este punto es bien interesante y bien importante. Uno pensaría que es ejercicio fiscal y no es así. Te está diciendo primer año de funcionamiento. El primer año de funcionamiento puede ser del 1 de enero al 31 de diciembre. El segundo escenario puede ser del 18 de marzo del 2023 al 18 de marzo 2024. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aquí dice primer año de funcionamiento. No te está diciendo durante el primer ejercicio fiscal. Si te fijas, es bien diferente el aspecto fiscal que el aspecto laboral. Es una pregunta. ¿Qué pasa ahora con la pandemia en las empresas que no generaron utilidades? ¿Qué sucedió con la PTU? Ok, si no generaron utilidades por efectos de pandemia, aun cuando hayan generado más de 300,000 pesos, no hubo utilidad. Entonces, pues no hay reparto. Tendrás que dar la materialidad, ¿vale? Para que la comisión mixta tenga acceso primero a la declaración anual, vea que salieron números rojos. Si no están de acuerdo, ellos están en su derecho de impugnar todo eso. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo. Yo, como la señora esta, ¿no? Yo digo que a fuerzas tuviste utilidad. Ah, bueno, está bien, pues ahora sí que vayan trabajadores, ya sea a través del sindicato o a través de la coalición formada por los representantes de la comisión, vayan y chillen al centro de conciliación. Que el centro de conciliación me mande un inspector para que él revise mis cifras. Es más, mándame al SAT, revísalo. No tuve utilidad. Ojo, bueno, dije que no me voy a meter en la parte fiscal, pero creo que sí es importante tocarlo. Nada más voy a tocar esto, porque si no, pues aquí me aviento un curso de PTU y no es el tema. Las pérdidas de ejercicios anteriores no pueden ser disminuidas para el cálculo de PTU. No pueden.
Por eso, las empresas que aducen que por pérdidas fiscales no tuvieron utilidad, para efecto de ISR, pero para efecto de PTU sí hay reparto. No es lo mismo lo laboral que lo fiscal. Para PTU, perdón, para ISR, quizás por pérdidas fiscales no vayas a pagar ISR. Pero la utilidad gravable para PTU es sin pérdidas fiscales. Ahí creo que te respondo un poquito más, ahondo más a tu pregunta. ¿Vale? Sí, contesté, ¿quedó claro? Bueno, espero que sí. Luego, 2. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. 3. Las empresas de industrias extractivas de nueva creación durante el periodo de exploración. 4. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Entonces, este tipo de instituciones, aunque obviamente son personas morales, están exentas de reparto a PTU aun cuando tengan trabajadores. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Recuerda, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues claro que reparte utilidades, pero a sus médicos, a sus enfermeras, a todo lo que ya sabemos. Pero no así aquellas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social que se dedican a cultura, a cosas asistenciales o de beneficencia. El Seguro Social, sobre todo, lo que yo conozco, es que tiene centros recreativos. ¿Sí los han visto? Tienen como casas, como tipo casa de cultura, donde ahí van y aprenden las personas cosas, o personas de la tercera edad, van y juegan, lo que tú quieras. Y obviamente esos centros tienen trabajadores. Ellos no están obligados a reparto de PTU, aunque sean parte del Seguro Social. ¿Vale? 6. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Fíjate que esto es algo bien interesante. Yo quería darles esta información, pero es porque la estuve buscando toda la semana. ¿Cuánto, conforme a Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está estipulado un capital menor? O sea, por ejemplo, digo, no encontré nada y la verdad es que sí lo quiero seguir buscando. Digo, yo sé que la verdad sería muy mala leche hacer esto para no pagar a los trabajadores, ¿no? Pero la misma ley te lo está permitiendo. Que no está bien, aclaro, yo no estoy a favor, pero se me hace bastante interesante, porque imagínate, vamos a suponer que yo soy una empresa de la rama de la industria, ¿qué te gusta? Textilera, por ejemplo, ¿no? Y que la Secretaría del Trabajo fije un capital mínimo, de constitución de 500,000 pesos. Digo, estoy dando cifras a lo loco, no, ni siquiera sé cuánto sea. Pero para que yo no tenga que repartir nunca jamás en la vida, independientemente de la utilidad que yo tenga, PTU, lo voy a constituir con un capital menor de lo que me fija la Secretaría de Trabajo. Digo, la verdad es que sí es muy mala leche y es una guarrada, pero la misma ley lo está permitiendo. Yo creo que se refiere como que a microempresas, así como tipo cooperativas textileras,
de artesanos, de lo que tú quieras hacer, como que muy chiquititos, que precisamente los exime del reparto de la PTU. Sobre todo creo yo que se va a las cooperativas, porque recuerda, las sociedades cooperativas, los miembros de las sociedades cooperativas también son trabajadores. Aun cuando todos son dueños de la empresa, a su vez también son trabajadores y tienen derecho a ese reparto de utilidad, como cualquier trabajador con la misma mecánica de cálculo igualita. Yo creo, mi teoría es que son cooperativas, pero muy chiquititas. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, nada más quería comentarle si la empresa crece, o sea, no tiene la obligación después. Si la empresa crece, Ajá. O sea, usted está hablando de el alta, ¿no? Cuando, bueno, el alta de la empresa, y se da con un capital. No, si la empresa, pues, le va bien y crece, después no está obligada. ujú. Ah, no, sí, claro, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya es un tema ya de curso de sociedades, la ley se me fue, la ley general de sociedades mercantiles. Ahí te va. Obviamente, para que eso suceda, que obviamente la empresa crezca y demás, si el capital, es que te habla del capital, no te está hablando de las utilidades, te está hablando del capital de aportación. Porque dice, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o sea, el capital con el que se constituyó. Si es una empresa que debería, para que pudiera acceder a este beneficio, tendría que ser una empresa que no fuera de capital variable. Tendría que ser de capital fijo, o sea, una SA y hasta ahí, ¿no? O una SRDL hasta ahí, o una sociedad cooperativa hasta ahí, que no tuviera variaciones en el capital. Eso es prácticamente imposible. Por eso yo creo, mi teoría es que es para cooperativas muy chiquititas, que no va a variar su capital porque son muy pequeñitas. Esa es mi teoría. Pero como bien dices tú, si obviamente yo por necesidades y porque la misma operación de que me está yendo tan bien me obliga a que sea de capital variable, pues obviamente va a perder esto. Digo, ya sería meternos mucho más a profundo, ¿no? Ya de verdad hacer un análisis tal cual, pero a grosso modo es lo que yo te puedo comentar. Entonces seguiré buscando, porque la verdad yo no me quiero quedar con la duda. A mí nunca me gusta quedarme con la duda de nada. Entonces voy a seguir buscando esto, que venga la tabla de cuánto es el capital mínimo que fija la Secretaría del Trabajo para ciertas ramas de la industria. Y, insisto, si son 100,000 pesos, pues me apego y lo hago con 80,000, ¿no? Para jamás en la vida, independientemente de mi utilidad gravable, porque no es lo mismo capital que utilidad, no es lo mismo ingresos que capital, son cosas diferentes, pues quiero ver qué es lo que pasa. Y ya les platicaré, ¿vale? ¿Tienen algún otro comentario? ¿No? Bueno, voy a concluir. Gracias. No, gracias a ustedes. Nada más voy a concluir, chicos, porque, perdón, pero es que a las 8 empieza mi maestría. Ya nada más, yo creo que aquí le paro, porque aquí vienen el 127, quienes no están obligados y quienes sí están obligados y hasta qué montos, ¿vale? Yo creo que lo vamos a parar aquí. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda, algún comentario? No, No, maestra, maestra. claro. ¿No? ¿Les quedó claro? Yo quise explicárselos lo más sencillo posible. No sé si cubrí mi objetivo. Sí, maestra, está claro todo. Perfectísimo, chicos. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes en la sala del trabajo. Y los que están conmigo en la escuela de contabilidad, nos vemos el lunes a las 9 de la noche, por favor. ¿Vale? Que tengan muy buena semana. Gracias, Miss. Bonito fin de Gracias. semana. Gracias. Yo tengo una duda nada más. Sí, adelante, Dean. Sí, nada más, bueno, no hice la pregunta respecto al curso de nóminas. ¿Cuándo lo va a dar? ¿Volver a dar? Ajá, el curso de Lo voy nóminas, a, ¿te acuerdas? yo creo que lo voy a dar en junio, Dani. En junio lo voy a Sí. dar.
Va que va, sí, porque de hecho, bueno, me interesaría tomarlo. Entonces, sí, Estupendo. al pendiente de eso. Va que Sí, va. Muchas va que va. gracias. En Nada más junio, era en eso. junio lo voy a volver a dar. Se los programo. Yo creo que será a finales de junio. Pero sí, de que lo voy a volver a dar porque hay varias personas que me lo han pedido. Sí Ajá. voy a volver a dar el curso de nóminas. Nada más recuerden, es el curso de nóminas, pero fundamentado en la esfera del trabajo. Ah, sí, sí, no se preocupe. Eso es lo que me interesa. Muchas Ok, gracias. chicos, cuídense mucho. Gracias. Gracias, Un bien, abrazo. buenas noches. Bye. Bye.